Hoy estamos celebrando la fiesta del Señor. Estamos reunidos en la mesa, estamos reunidos en torno a la mesa del Señor. Estamos celebrando esta fiesta después de recibir en cada uno de nuestros corazones el cuerpo y la sangre de Cristo, que el jueves 16 celebramos esa fiesta de Corpus Christi, donde el Señor se derramó en todos los corazones que estaban presentes y en todos los corazones que estaban escuchando vía la televisión, vía la radio, y en todo aquello que habían puesto la confianza y la esperanza de escuchar la voz del Señor, que a través de su Hijo se entregaba como comida y bebida de salvación. Hoy nosotros pues recordamos todos estos acontecimientos históricos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que a partir de la fiesta que nosotros concluimos hace unos cuantos días y que hoy todavía nosotros nos sentimos rebosados de esa gracia y de la fuerza del Espíritu Santo. Apenas han pasado 2 semanas en las que nosotros recibimos también el Espíritu Santo que se nos ha dado, ese Espíritu Santo vivificador, ese Espíritu Santo sanador, ese Espíritu Santo que se derrama en los corazones necesitados del Mesías, del Cristo vivo, nuestro Señor, que hoy viene como comida y bebida de salvación. Por eso nos sentimos alegres y celebramos con fe, celebramos con alegría esta fiesta del Señor. Hoy Zacarías nos habla de su profecía, nos habla de la palabra encarnada en él, la misma que muchas veces nosotros recibimos y nos hacemos profeta cuando la dirigimos a nuestros hermanos, de la cual nosotros recibimos esa gracia de Dios, de la cual nosotros nos alimentamos de la palabra, de la misma que por nuestra fe permite que nuestros corazones puedan tener un cambio de actitud personal en nuestra vida. Por eso dice el profeta Zacarías: esto dice el Señor, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración. Un espíritu de perdón y de oración. Nosotros estamos llamados a mantenernos en oración permanente, en comunicación con el Padre. Cuando nosotros oramos, estamos cerca de Dios, estamos unidos a Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en toda su profecía, en todo su caminar, pues apartaba, sacaba ese momento para orar. Y hoy el profeta Isaías resalta esta pasión de cada uno de nosotros de mantenernos orante ante el Señor, en oración, en la mirada fija al Señor. Dice: y volverán sus ojos hacia mí al que traspasaron. Volverán sus ojos a mí al que traspasaron, al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo resucitado, porque sabemos que Cristo Jesús ha resucitado de entre los muertos para que nosotros podamos creer con fe de que Él es el Hijo de Dios. Más adelante, entonces, se nos preguntará si en realidad nosotros sabemos quién es el Mesías. Pero ya el profeta pues viene adelantándonos esta palabra para que nosotros podamos dar una respuesta al Señor. Por eso dice, sigue diciendo: le harán duelo como el hijo único, lo llorarán como se llora al primogénito. Aquel día el duelo de Jerusalén será tan grande como el de aquel día
aquel duelo será tan grande como el que habían escuchado en aquel momento los antiguos. Dice que el Señor pues se había manifestado en su pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos que todos estos días que hemos estado escuchando la lectura del libro de los Reyes, desde el primer día que escuchamos esta lectura, nosotros hemos recibido una gracia de saber que primero, nosotros somos sal de la tierra. Nosotros tenemos que alimentar y dar ese sazón que necesitan nuestros hermanos, de escuchar la palabra, de hacerla nuestra, de dirigirla a nuestros hermanos. Todas estas promesas nosotros tenemos que hacerla nuestra. Por eso el Señor nos traerá ese descendiente de David, el reinado de David, que se ha estado proclamando todos estos días con el libro de Reyes. No es el mismo reinado que Cristo Jesús nos transmitirá, porque todos estos días nosotros hemos estado oyendo muerte, desgracia, traiciones, muchas cosas que no es lo que Dios pues pondrá en el corazón de su Hijo para que reine. Ustedes van a escuchar más adelante que también en nuestro diario vivir se ve que cuando llega un gobierno a gobernar las naciones, pues la persona, los que están cerca, los familiares, pues comienzan a buscar su puesto en el gobierno. Pero el gobierno de Cristo Jesús no es ese gobierno. Él vendrá como descendiente de David. Pero el reinado que fue desde David hasta el último reinado, donde nosotros nos encontramos con Atalía, que fue la mujer que por último estuvo reinando de esa descendencia, hasta tener que acabar con un pueblo para ella hacerse reina de esa nación, donde pues descubrió a lo último que todavía quedaba un descendiente de Israel, de un descendiente de David, un descendiente que vendría a reinar, donde ya ustedes han escuchado toda la trayectoria de este libro de Reyes, donde los reyes fueron capaces hasta de rasgar su vestidura para convertirse al Señor, donde el Señor tuvo misericordia. Pero ya todo este reinado quedó atrás. Ahora viene el reinado de nuestro Señor Jesucristo, el reinado del verdadero Rey de Reyes, el que viene a reinar con rectitud y justicia, el que no viene a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Porque ustedes saben que estos reyes que estaban gobernando anteriormente, pues vivían con tiranía y con tantas opresiones. Cristo Jesús viene a gobernar con rectitud y justicia. Más adelante vamos a escuchar también la prima de Jesús, que le propone algo a Jesús, pero todavía no hemos llegado hasta ahí. Ustedes saben que apareció alguien que le pidió a Jesús que el día que él fuera rey, pues sentara a Santiago y a Juan a su lado, a su derecha y a su izquierda. Y Cristo Jesús le dijo que esto no le correspondía a él. Por eso, la palabra que hoy nosotros hemos escuchado son palabras que ya quedaron en lo que fue el Antiguo Testamento. Ese reinado, pues ya nosotros lo vamos a abolir, porque vamos a vivir un reinado nuevo, el reinado de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros nos hacemos herederos del reino y que nos presenta un bautismo de conversión, un bautismo donde nosotros recibimos el Espíritu Santo, un bautismo en el que nos hacemos herederos del reino de los Dios, del reino de los cielos. Por eso San Pablo hoy, a la carta de los Gálatas, nos hace entender que nosotros por el bautismo nos incorporamos a una vida nueva. Una vida en la cual nosotros nos merecemos el reino de Dios. Y Dios, con su justicia, con su amor, nos acoge como verdadero hijo de Dios. Nosotros que nos bautizamos muchas veces desde niños y que el único pecado que muchas veces tenemos es el pecado original.
pero al ser lavado del pecado original, ya nosotros pues nos hacemos criaturas de Dios, hijos de Dios, al cual nosotros recibimos un mérito grande, que es el de sacerdote, profeta y rey, al que nosotros estamos llamados a seguir llevando por todo el mundo el mensaje del Señor, porque como herederos del reino tenemos que anunciar ese reino, tenemos que anunciar el Mesías, tenemos que anunciar a Cristo Jesús, que viene a bautizarnos con agua, con fuego y con Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua, Juan bautizaba, pero le hacía entender que detrás de él vendría alguien que bautizaría con el fuego del Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos ese fuego del Espíritu Santo, sabemos que ya nosotros, como herederos de Dios, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de saber quién es el Hijo de Dios, quién es el Mesías. Por eso Jesús hoy en el Evangelio nos hace tres preguntas esenciales, la cual nosotros debemos de responder. ¿Cuál fue la primera pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dicen uno que Elías, uno de los antiguos profetas, o que Juan el Bautista. Entonces Jesús claramente se da cuenta de que aquellos que contestan de esta manera fueron lo mismo que lo entregaron a la muerte. No conocían a Jesús. No conocían a Jesús porque no saben responder a la pregunta que hace Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta respuesta es muy importante que nosotros podamos darla ante nuestra comunidad, ante nuestros hermanos, que necesitan también esa respuesta positiva de decir y saber quién es el Hijo de Dios. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro toma la iniciativa y responde en nombre de su discípulo, responde en nombre de aquellos que conocen el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres Cristo Jesús, el resucitado de entre los muertos. Tú eres aquel que al tercer día vino a traernos a nosotros lo que necesitábamos, a traernos la paz, a traernos la alegría de nosotros hoy sentir tu presencia y ser fortalecido con esa fuerza que viene de lo alto. Cristo Jesús le dice a Pedro terminantemente que no diga a nadie lo que él acaba de decir. ¿Por qué? Porque Jesús sentía que ese pueblo que lo había traicionado, que aquellos que lo entregaron a la muerte, por tanto, aunque él quisiera ser liberado, fue condenado como un malhechor. Aquello que en tantas ocasiones, cuando Pilato le pedía al pueblo que si lo soltase, le decían siempre, crucifícalo, crucifícalo. Aquello que vivimos a diario crucificando a Cristo Jesús. Muchos de nosotros también crucificamos a Jesús. Muchos de nosotros somos responsables de que hoy nosotros podamos ver a Cristo Jesús en la cruz. Muchas veces nosotros, con nuestras acciones, con nuestras debilidades, con nuestra irresponsabilidad, muchas veces en ese momento en que nosotros debemos apartarnos del camino que lleva a nuestro Señor Jesucristo a la cruz,
muchas veces nosotros lo acogemos en nuestros corazones antes de acoger el Mesías. Dice Jesús: el que quiera salvarse, que cargue con su cruz y me siga. El que pierda mi vida, el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Esta es una palabra que para nosotros es muy importante que podamos aguardarla en nuestros corazones, que nosotros podamos decir en el momento en que Cristo Jesús nos invita a compartir, a caminar con Él, también dar una respuesta para también dejar que todo aquello que lo entregaron a la muerte puedan tener una conversión y el perdón de su pecado. Si tú has recibido la conversión y el perdón de tu pecado, permite que también nuestros hermanos puedan convertirse y puedan unirse a esa gran misión de llevar el mensaje de salvación. Cristo Jesús nos hace misionero de su palabra. Él nos encamina por el camino del bien. Hoy, a través de la Sagrada Escritura, nosotros podemos descubrir tantas cosas importantes en nuestra vida. Más ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta es la gracia más grande que un ser humano recibe, cuando recibe el amor misericordioso del Padre, y cuando puede proclamarlo, cuando puede hacer que nuestros hermanos se hagan sentir ese amor que Cristo Jesús ha puesto en nuestros corazones. Porque tú tendrás la oportunidad de decirle a tu hermano importante que es para ti. Cuando nosotros podemos decirle a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que son importantes para nosotros permanecer unidos en el amor, se nota que Cristo Jesús está en tu corazón. Cuando tú puedes decirle a un hermano que es importante y que tú lo amas, ese hermano, ese amigo, ese padre se siente también amado por Dios y amado por ti. Que nosotros podamos reflejar ese amor misericordioso de Cristo Jesús, que nos llama hoy a cargar nuestra propia cruz. Qué difícil es descubrir nuestra propia cruz cuando nosotros no estamos caminando con el Mesías, con el Hijo de Dios. Qué difícil se nos hace a nosotros seguir a nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros no conocemos quién es el Mesías, el Hijo de Dios. Miren que ante los momentos difíciles Dios nos llama a compartir, nos llama a vivir unidos a su amor. Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido a nosotros como verdaderos hermanos, nos llama a que vivamos la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Tú eres mi Hijo, el amado, mi predilecto, dice el Padre. Tú eres mi elegido. Entonces el Padre te dice una palabra clave: escúchalo. Escúchalo. Si nosotros escuchamos a Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía de venir al mundo, entonces nosotros vamos a caminar por el camino del bien y un día nos vamos a encontrar con Cristo Jesús también en el lugar
donde hoy Él está sentado. Él que está sentado a la derecha del Padre. Nosotros proclamamos nuestra fe y cuando oramos y hacemos la oración del credo, nosotros decimos muchas veces que creemos en el Señor, creemos en un solo Dios, pero muchas veces tenemos dioses que no son el Dios verdadero. Muchas veces nosotros nos dejamos engañar por aquel Dios que siempre va a estar en todo momento y en todo lugar, queriéndonos apartar del camino de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo Jesús te ha dicho, hoy sígueme, carga con tu cruz, no ven. Debemos de caminar con nuestra cruz a nuestra espalda y siguiendo el camino que Jesús hoy ha caminado contigo por tanto tiempo. Carga con tu cruz, camina detrás de Jesús, deja que Jesús sea quien guíe tu paso, deja que Él guíe tu caminar, para que cuando el Señor te llame, tú puedas dar una respuesta positiva. Siempre abogo por esa palabra del evangelista San Juan, cuando nos llama a nosotros a seguir a nuestro Señor Jesucristo hasta la última morada. Y Cristo Jesús nos llama a compartir su reino, nos llama también a ocupar un lugar que Él ha preparado para ti y para mí. Cristo Jesús nos dice en su palabra para que al final de nuestra vida nosotros podamos encontrarnos con Él. Me voy a preparar un lugar, me voy a preparar una estancia, me voy a preparar sitio para que donde yo esté, estén también ustedes. Esta es la promesa de Cristo Jesús, que nosotros podamos dar esa respuesta positiva, que sepamos que por el bautismo nosotros somos herederos del reino y que también que por la descendencia de David Él ha venido a reinar para que nosotros podamos creer y confiar en el verdadero Rey que viene no en un avión o un helicóptero, no, en el Rey que viene a caminar delante de nosotros para llevarnos a gozar de la vida eterna. Que Dios nos conceda la gracia de que cada uno de nosotros podamos cargar con nuestra cruz y encontrarnos con el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía de venir al mundo. Que así sea.